¿Qué tal, estimados estudiantes? Mis saludos cordiales para cada uno de ustedes. Hoy nuevamente tenemos nuestro desarrollo de clase de la asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellana Guaraní. De la primera unidad vamos a continuar. Se maiti hasiñañua joribeo ambos PM. Coarape yagurecotayon divecuera ñanembo epu. Comunicación oral y escrita castellana Guaraní pegua. Ñahesan yotoñan divecuera hinape mbo epu. Pete hamegua acocuejeña muñepunu ekue. En la primera unidad de nuestro programa de estudio tenemos destrezas o habilidades comunicativas. En la clase anterior habíamos analizado la destreza de escuchar. Hoy lo vamos a realizar con la capacidad o destreza de hablar. Hablar es dar a conocer por medio de la expresión oral lo que se piensa, se siente y se quiere. Quien envía un mensaje en forma oral espera que los demás lo comprendan y actúen de acuerdo con el mismo. La habilidad de hablar tiene relación directa con el vocabulario que maneja la persona. Este le permite tener fluidez en la expresión y riqueza de contenido, porque eso es lo que va a determinar la forma en que uno habla, la riqueza léxica o de vocabulario. Dentro de esta capacidad vamos a realizar el análisis en qué consiste la lengua, el habla y el dialecto. La lengua también es llamado idioma. Es un sistema de signos orales y escritos que son utilizados por los seres humanos para comunicarse entre sí en determinada región o país. Mientras que el habla es un acto individual y voluntario en el que, a través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua para comunicarse. Y el dialecto es la variación geográfica de un idioma, como en nuestro caso nosotros hablamos la lengua castellana o idioma español, pero en cada país el uso es diferente, porque cada ciudadano o habitante de los países le da un modismo o una forma diferente. Según un estudioso de la lengua, Chomsky, dice que el ser humano nace con una predisposición congénita para adquirir el lenguaje. O sea que está programado para adquirir una lengua. Cualquier niño de facultades normales puede aprender una lengua como lengua materna. Y es importante también nosotros analizar que cuando hablamos de lengua materna no es la lengua guaraní ni la lengua castellana, depende cómo o qué idioma se habla en la familia y lo que aprende el chico. A eso se refiere la lengua materna. Como mencioné en la clase anterior, habíamos comenzado con la primera unidad que habla de destrezas comunicativas, habilidades y destrezas comunicativas. Comenzamos con la habilidad de escuchar. Hoy lo haremos con la habilidad comunicativa o capacidad comunicativa de hablar. Esta actividad o esta capacidad siguiendo este análisis es importante recordar que, como es lógico, no todos los niños presentan un desarrollo lingüístico idéntico a lo que menciona el estudioso llamado Yonki, que establece unas capacidades lingüísticas del ser humano. Que la compleja actividad del lenguaje puede verse alterada por diversas razones. Puede ser las articulaciones defectuosas, deficiencia sensorial u otro factor. Entonces, no es que este paradigma sea para todo, depende mucho del metabolismo o de las capacidades individuales de cada ser humano. Dentro de estas etapas lingüísticas
tenemos primeramente la etapa prelingüística. En esta etapa comienzan las primeras emisiones de sonidos guturales, murmullos, gritos. ¿Y a partir de qué momento un ser humano comienza a realizar esto? Entre 3 a 5 meses es la edad del balbuceo, es decir, las primeras aproximaciones al lenguaje. Otros también le llaman laleo, primeras palabras, primeras palabras, las dobles sílabas, la repetición, eso. Entre los 7 a 12 meses comienza una imitación imperfecta del lenguaje con emisiones confusas. Es desordenada, repetitiva y melódica. Estas emisiones tienen distintas funciones: de actividad lúdica, entrenamiento, de maduración lingüística y motora. Esto corresponde a la etapa prelingüística. Luego tenemos la etapa lingüística. Es decir, a partir de un año y medio, se produce el lenguaje en jerga, o también se denomina holofrases. Una sola palabra tiene el valor de frase. Magua puede equivalerse a mamá, dame agua. ¿Por qué? Porque la criatura todavía no está preparada para poder articular correctamente las palabras. Entonces relaciona con una sola palabra, expresa lo que él quiere decir, lo correctamente que tenía que haber dicho. Esto ocurre, como ya mencioné, entre un año y medio. Y lo primero que adquieren son los sonidos vocálicos, es decir, la A, E, I, O, U, y también las consonantes bilabiales, como el caso de la M, P y V. Por eso los chicos generalmente comienzan a pronunciar las primeras palabras como mamá, papá o bebé, beto, así, comienza a pronunciar. A los 14 meses emiten ya palabras, pero sin significado intencionado. Hacia los 16 meses o antes ya aparece la función reguladora, instrumental, interactiva y personal. A los 18 meses se añade la función heurística, es decir, pedir información, y la imaginativa a través del juego simbólico. Esto ocurre en la etapa lingüística. Posterior a los 2 años ya, el lenguaje está formado por la combinación de 2 o 3 palabras. El vocabulario va de 12 a algunos centenares de palabras ya. Comienza a utilizar frases simples. Se produce el asentamiento de las consonantes bilabiales y aparecen las otras consonantes como la T, la D, la K y la G. Nosotros sabemos que de acuerdo a la evolución de las personas también este lenguaje va evolucionando. A partir de los 3 años el lenguaje ya es comprensible para extraños. Antes era solamente para su familiar porque está habituado, acostumbrado a la expresión o al laleo o balbuceo del chico. Pero a los 3 años ya puede comprender un extraño la palabra emitida por la criatura. También ocurren las progresivas complicaciones de enunciados y precisión de los significados. Edad preguntona, comienzan ya a preguntar, indagar todo. Luego aparecen ya los fonemas como la F, la S, la L y el resto del alfabeto que integra nuestro abecedario español. A partir del 4.º año ya, o 4 años, periodo floreciente del lenguaje, ya comienza a hablar bien. Notable mejoría de la articulación fonemática. Etapa del monólogo individual, ya comienza a hablar con él mismo. Habla también con grupo de personas. 2 o más niños hablando uno con otro sin pretender lograr una comunicación, sino que habla. No sabe todavía la intención de la expresión en este caso, no con el objetivo de
informar, sino que para desarrollar su capacidad de habla. Aparición del fonema R y sílabas trabadas como CCB, inversa BC y mixta. CBC. Empieza el uso de nexos relativos causales. Las frases empiezan a hacerse más complejas. Después, a los 5 años, desaparece la articulación infantil defectuosa. Es decir, ya comienza a hablar bien, porque nosotros sabemos que en esta etapa los chicos muy temprano ya se van a la escuela. A partir de los 3 años creo que ya se van en prejardín, después jardín, preescolar. Entonces ya tiene esa socialización y ya aprende vocabulario, por lo tanto ya mejora su lenguaje o su forma de articulación. Es por eso que desaparece la articulación infantil defectuosa. El sistema lingüístico es similar al de los adultos. Uso social del lenguaje, es decir, ya se comunica con la sociedad. Utiliza nexos adverbiales y las frases son ya complejas, ya están más elaboradas las expresiones. A los 6 años ya comienza con el uso del lenguaje egocéntrico. Ahí ya comienza el yo, el yo. Cualquier cosa dice yo, que consiste en la repetición de palabras y sílabas como simple ejercicio verbal. El lenguaje socializado es una forma lingüística más avanzada, sirviendo para la comunicación. Estas son las etapas del lenguaje o de la adquisición del lenguaje. Esta destreza de hablar tienen algunas características. Habla o expresión oral. Una de las características es que tiene fluidez, por lo que usa las palabras de forma natural y espontánea. Posee ritmo que le da armonía y acentuación al lenguaje. Presenta coherencia, pues se expresa de forma organizada las ideas o pensamientos. En ella se muestran diferentes movimientos corporales y gestos dependiendo de la situación que se quiera comunicar. Tiene dicción, pues se deben pronunciar las palabras con claridad. El hablante utiliza el volumen en la expresión oral. Debe de darse en forma clara y precisa, tanto las ideas como los pensamientos. Tiene un amplio vocabulario de palabras que se encuentran almacenadas en nuestra mente. Y por último, el lenguaje o la expresión oral es activa y expresa sentimiento. Esta es la forma o las etapas de la adquisición del lenguaje oral o del habla, una de las capacidades o destrezas que nos pide nuestro programa de estudio. Dentro de nuestro programa de estudio también aparece en esta unidad la administración del tiempo, que vamos a esbozar también. De hecho que es un tema sumamente conocido por todos, pero no está de más hacer un pequeño análisis también. La administración del tiempo es uno de los recursos más apreciados. Sin embargo, se trata de un bien que no se puede ahorrar, sino que pasa, no retrocede y es imposible de recuperar. Si se malgasta, se derrocha algo muy valioso. Para aprender a valorar el tiempo y a planificar el estudio y el trabajo, tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, es imprescindible tener en cuenta estas indicaciones para que nuestro tiempo sea aprovechado de manera más adecuada, más correcta, porque como estábamos mencionando, muchas veces pasa el tiempo sin hacer nada y no sabemos después qué hacer ni cómo hacer. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Primero yo debo identificar metas, objetivos y prioridades. ¿Qué es lo que yo quiero? Conocer las prácticas habituales en cuanto a la organización y planificación del tiempo. Conocer el ciclo vital de trabajo y adaptar la planificación del tiempo.
seleccionar la estrategia más idónea para alcanzar las metas, los objetivos y las prioridades, lograr habilidades suficientes en la administración del tiempo que sirvan tanto en la vida académica como en la vida profesional. Porque muchas veces decimos que no tengo tiempo y ese tiempo nosotros tenemos que planificar. Depende de nosotros para hacer o dejar de hacer las cosas. O sea, dentro del tiempo del día. Tenemos algunas características también que vamos a ir mencionando. El tiempo puede ser un enemigo a vencer o un aliado si lo logramos organizar. Puede ser un recurso escaso, así como la economía también, si no se controla en función de las prioridades que se le asignen a las actividades diarias a un emprendedor. Puede ser un amigo o un enemigo en el logro de los objetivos y metas que se planteen. No se puede comprar, no se puede atrapar, detener o regresar. Es lo más valioso que tienen los individuos, por lo que hay que utilizarlo con el máximo grado de efectividad. Se dice que nadie tiene suficiente tiempo. Sin embargo, todo el mundo tiene todo el tiempo que hay. Esta es la gran paradoja del tiempo. Siempre decimos, no, yo no tengo tiempo, pero al final nos sobran tiempo. Bien, dentro de este también tenemos algunos principios importantes que no está de más analizar también. Principios básicos para administrar con eficiencia el tiempo. Una lista de las actividades de una semana completa, tomada con incremento de 15 minutos cada una, facilita la utilización efectiva del tiempo. Está comprobado y es un principio fundamental de la planeación del tiempo que toda hora empleada en planear eficazmente ahorra de 3 a 4 horas de ejecución y produce mejores resultados. Lo que pasa es que nosotros no planificamos nuestro tiempo. Una técnica recomendable para administrar mejor el tiempo es utilizar los últimos 20 minutos de labores en planear el día siguiente. Es decir, yo debo saber ya qué voy a realizar mañana cuando llegue a mi trabajo. O si soy un trabajador independiente, tengo que ver también cómo voy a comenzar mi día. El tiempo del emprendedor rara vez se utiliza exactamente como él lo planea, pero se debe procurar dentro de lo posible respetar las actividades y compromisos establecidos. Los resultados más efectivos se logran teniendo objetivos y programas planeados, más que por la pura casualidad. El tiempo disponible debe ser asignado a tareas en orden de prioridad, o sea que los emprendedores deben utilizar su tiempo en relación a la importancia de sus actividades. El establecer un determinado tiempo o fechas límite para cumplir con los compromisos de los emprendedores ayuda al resto del grupo, al grupo de trabajo, a sobreponerse de la indecisión y la tardanza. Entonces, para que nosotros podamos utilizar bien y aprovechar el tiempo y no derrocharlo, como ya habíamos mencionado, no se puede comprar, no podemos detener. Entonces, lo único que podemos hacer es planificar para poder utilizar el tiempo de forma eficiente. Adentro de este también tenemos lo urgente y lo necesario. Sabemos que lo urgente está dado por las tareas y actividades que exigen de nosotros una atención inmediata. No podemos postergar. Podemos definir a la atención de lo urgente como toda tarea o actividad en la que ejercitamos nuestra capacidad de respuesta actual a los desafíos que se nos presentan. Lo urgente es la prioridad. El otro aspecto a integrar es la atención a lo importante. Definimos así a las actividades que se ocupan de atender lo que le da sentido a la existencia a largo plazo a una organización, lo que constituye la razón de ser o misión.
Siguiendo con este análisis tenemos entre lo urgente e importante. Lo urgente, caracterizado por ser actividades que de no ser atendida, veríamos amenazada nuestra existencia hoy. Proyecto con fecha de cierre y con tiempo límite, vencimiento, resolución de problemas inmediato. Urgente entonces es lo que ya está feneciendo fecha o compromiso que debemos cumplir. También está lo importante, pero puede ser que no sea urgente. Representa el desarrollo de las capacidades para mejorar la respuesta a desafíos futuros. Siguiendo con este análisis, tenemos también los robatiempos. ¿Y en qué consiste? Cuando nosotros no planificamos nuestro tiempo, perdemos valiosos tiempos. Se considera robatiempo a los que consumen de nosotros nuestra energía. Esas interrupciones imprevistas, reuniones no planificadas, estos son robatiempo. También puede ser actividad de evasión, algunas trivialidades, ocio no planificado, pérdida de tiempo. Entonces, para que nosotros podamos utilizar bien nuestro tiempo, debemos planificarlo, que es un aspecto muy importante del desarrollo académico y también laboral, porque si pasamos el tiempo sin hacer nada, muchas veces nos falta tiempo. Sin embargo, el tiempo no existe, nosotros hacemos o planificamos. Bien, de esta manera estamos terminando el desarrollo de esta destreza. Destreza o capacidad de hablar. También agregamos la administración del tiempo. La próxima vamos a terminar ya esta primera unidad. Ahí vamos a desarrollar o vamos a analizar las otras dos destrezas. El de escribir y el de leer. Por el momento no vamos a tener todavía actividad porque quiero cerrar primeramente esta primera unidad para volver a realizar algunos trabajos. Bien, en este caso va a ser de estas destrezas comunicativas, como por ejemplo, bien podemos hacer una filmación utilizando el castellano y el guaraní, por ejemplo. Eso puede ser, pero como les digo, vamos a seguir desarrollando esta primera unidad y después vamos a organizar otra vez la tarea. Peisa, ahora comunicación oral y escrita castellana, guaraní megua. Hoy me namo con esa capa IPM. Ña genointe terape jainte se ve hanya nyom que tanya esa capa una hangwa. Ko APB en el enviapo anga amwe arape ya yo topata.